El domingo a la noche con vos. Estamos a jueves. Dame de lo que... ahora vamos a hablar de lo que pasó ayer. ¿Qué tenés de conclusión o hasta ahora entre el domingo y hoy? Primero que no nos dejan descansar, Antonio, porque ¿no? Sí. La política se ha acelerado en sus movimientos post-balotage, o sea, post-elección general. A ver, primero me parece que está cambiando el sistema político argentino, ¿no? Está cambiando de piel el peronismo y ese cambio de piel también se refleja en el universo opositor. Independientemente de que gane Sergio Massa o no gane la elección presidencial, ya la Argentina no va a ser la que fue en los últimos 20 años. Vamos a hacer una Argentina distinta, diferente. No digo mejor, no se ilusionen, ¿eh? No estoy diciendo que vamos para mejor, pero evidentemente no va a ser esa Argentina. Creo que el próximo presidente, para ser exitoso, va a tener que ser el presidente de la transición de un modelo muy basado, muy concentrado en el Estado, hacia bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque no se termina de hacer. Entonces vivimos como en un limbo. Pero el próximo presidente, para que sea exitoso y no sea un nuevo Alberto Fernández, es decir, cuando digo Alberto Fernández, un presidente que no puede reelegir, que no es valorado positivamente por la sociedad, tiene que conducir esa transición lo menos traumáticamente posible. El presidente que logra hacer eso es el presidente que va a quedar en la historia, como le pasó a Kirchner en su momento, que condujo la transición de la crisis del 2001, 2002, 2003, como le pasó a Menem. Fue más dual de Kirchner. No, bueno, pero digo, como el presidente elegido, ¿no? Como le pasó a Menem después de la hiperinflación de Alfonsín. ¿Son transiciones esas? Porque es como que el mote de transición te baja el precio, tal vez. Ser un presidente de transición. No, no es presidente de transición, sino, a ver, las sociedades toman una forma de organizarse. Sí. El kirchnerismo inauguró una forma de organizarse. Duhalde movió la pelota, hizo el primer pase. Pero la verdad que después toda la jugada la terminó haciendo el kirchnerismo. Y esa jugada tiene características. Mucho Estado regulando la economía, mucha presencia del Estado. Después se le agregó a eso una radicalización en el discurso, una cierta conflictividad social, dos campos articulados en un conflicto, el antikirchnerismo y el kirchnerismo. Eso dominó la política argentina los últimos 20 años. Independientemente de que gobernara el kirchnerismo, que gobernara Macri, no cambiaba, la situación era la misma. Yo creo que eso llegó a un final. ¿Por qué llegó a un final? Porque tenés 150% de inflación, entonces la gente ya no resiste más eso. Pero ganó el ministro de Economía. Sí, pero... De los 150% de inflación de la Argentina, gana el candidato que es ministro de Economía y que representa ese gobierno. Sí, pero... Y ganó sin discusión. Déjame poner un pero. Sí. Ganó una oposición nueva, distinta, pero porque los dos que entraron al balotaje, ¿no? Que es La Libertad Avanza de Javier Milei, y ganó un candidato del peronismo que, en mi opinión, esto es una mirada mía analizando todo lo disponible, era el único que tenía la capacidad de ser, sin decirlo explícitamente, una promesa de cambio dentro del propio peronismo. Es decir, un cambio, una continuidad con cambios. Un ¿sí? Antikirchnerista. Un antikirchnerista. Bueno, a ver, Sergio Massa, si bien formó, obviamente nadie puede dudar que forma parte del peronismo y del sistema de poder que es el peronismo, fue el primer dirigente que se animó a desafiar al kirchnerismo desde adentro y armó un espacio político diferente, salió y le ganó en el 2013. Entonces, digamos, ya tiene un antecedente, una genética de diferenciación. Y después, en sus posturas, en sus miradas, en sus visiones, son distintas a las que dominó el kirchnerismo durante los últimos 15 años. ¿Por qué gana en una economía del 150%? O sea, ¿qué ve la gente que vota con 150% de inflación, 40% de pobreza y gana cómodo? 3, 4 claves que te la digo así rapidito y vos después me decís si querés que desarrollemos alguna. Una, fue mejor candidato, hizo mejor campaña que los otros dos candidatos. Sin duda. Eso es indudable. Bueno, eso es importante. Si vos ves un debate y vos ves un candidato que dice las cosas de corrido, que puede responder sobre distintos temas sin desestabilizarse, que tiene claridad para presentar y una narrativa clara. Entonces, eso es un punto. Sí. Segundo punto, logró movilizar la estructura del partido más importante en términos políticos que tiene la Argentina, que es el peronismo. Sí. Esa estructura que en las PASO no funcionó, en la elección general funcionó y le permitió recuperar 3 millones de votos. Más o menos. Sí.
Esa estructura se movilizó. Todos creen que solo se movilizó con recursos materiales. Es decir, desde políticas de incentivo al consumo 2.000 millones de pesos. hasta entrega de cosas directas por parte de punteros políticos. Ese es un costado del peronismo, el que los antiperonistas quieren resaltar. Pero también esos mismos punteros y ese aparato político tienen una relación con sus votantes que incluye una dimensión simbólica y una dimensión ideológica. Lo que permitió reactivar la dimensión ideológica fue la presencia de Javier Milei en la escena política. Porque, y ahí viene el otro punto, la presencia de Javier Milei en la escena política, si bien logró construir de la nada una fuerza política muy competitiva que le permite entrar en el balotaje, también logró asustar a un montón de votantes que ven en la figura de Javier Milei la amenaza a el retroceso en un montón de derechos que determinados sectores sienten que ya tienen adquiridos en la Argentina, que son la base constitutiva de la genética del peronismo. Antonio, a ver, Claro. viene un candidato que dice, se terminó la justicia social. Es más o menos como si viene acá alguien y dice, se terminó la televisión. Es decir, para el peronismo es la base constitutiva de su genética. Entonces, ese candidato, la presencia de ese candidato, permitió reactivar a una base que quizás estaba desmovilizada, enojada, alejada, que ni siquiera fue a votar. Tal es así que vos fijate que en esos números tan impresionantes que nosotros veíamos el domingo a la noche, no solo el peronismo creció en votos, que bueno, digamos, puede ser que Sí. sino que hubo votos en blanco que se revirtieron. Es raro eso, ¿no? Que una persona en la PASO que tiene 10 opciones vota en blanco y después quedaron 5 y vota a alguien. ¿Por qué pensamos que sucede eso? Bueno, eso sucede porque hay un factor que te moviliza. Uno podría decir, puede ser por lo positivo o por la negativa, ¿no? Por lo positivo, no sé, el gobierno logró reducir la inflación de 150 a Ahora, 5%. Bueno, lo negativo es el miedo. Bueno, Ahora, Lo otro es el miedo. Bueno, entonces, ese miedo, y te digo el cuarto factor. El cuarto factor, una posición dividida. eso. Todo gobierno, bueno, Por eso. todo gobierno Es el primer necesita... es prácticamente el primer factor. no, pero está bueno entender... Es un paquete. Me da la sensación que la oposición no entiende lo Claro. que significa la movilidad del peronismo. Está bien, Exacto. pues, está bien lo que vos decís, porque todos hablamos de, y tiró 2 billones de mangos a la calle, y hizo el clientelismo, y va bastante más allá. Bueno, a ver, Mauricio Macri también en el final de su gobierno, ¿te acordás? Sí. Lo que pasa es que Sí. como Sí. no es efectivo Sí. y no funciona de la misma manera, Claro. entonces la gente no lo Igual nota. le fue efectivo porque sumó un montón de votos, ¿eh? Sí, pero yo creo, le alcanzó. yo creo que esos votos que sumó Mauricio Macri en ese momento no fueron tanto por eso, sino también por el miedo, miedo. que muchos de sus votantes Claro. tenían de que Cristina Kirchner volviera al Pero poder. aparte, la devaluación post, lo primero que se dijo fue, esta devaluación es por el temor y por el miedo a que regrese el kirchnerismo al poder. Así es, así O es. sea, el miedo juega un factor fundamental en Así cualquier Lo elección. que digo es, y el planteo un poco el cuarto factor del que hablabas, que para mí es muy predominante, del tema oposición. Otra vez, de nuevo, hay prácticamente un 60% del electorado, o más de un 60% del electorado, como pasó en todas las elecciones provinciales, que eligió no votar al kirchnerismo. Digo, me parece que termina siendo determinante. Con una oposición sólida, con un candidato fuerte, seguramente no habría elección ya. A ver, vamos por partes. Primero, la oposición está dividida. Esa oposición dividida tiene que ver también con que hay proyectos distintos. Sí. Sí. Porque, digamos, tampoco los podés obligar. Porque vos fíjate cómo funciona. Nosotros también somos como hacemos gataflorismo, ¿no? Que se unan. Después se unen la alianza claro. y decimos, al Bueno, final pero se unieron es que dos que no los tenían nada que ver. Los proyectos distintos que vos hablás, no es el de Milei y Juntos por el Cambio, están dentro de Juntos por el Cambio. Están los dentro proyectos junto distintos. esas mismas tensiones. Claramente. Claro, por eso. Entonces, digo, es cierto, la oposición está dividida. Bueno, está dividida. Esa división El oficialismo le también, permite al Pero ganó oficialismo... la elección. seamos onzos. No, Pero el ganó la oficialismo no elección. está dividido. Sí. Electoralmente, Facundo, se si hubiera mataron- perdido la elección también se no tenías mataron 4 roto. años. No. El oficialismo no está dividido. El oficialismo fue junto a la elección, Sí. eligió un candidato, Grabois y Massa, lo más grave que se dijeron fue tonto, No, no eso pasó es de cierto, ahí eso es cierto. y tienen la misma estrategia hasta el final. Grabois dijo barbaridad además. Sí, está bien, pero no, nadie le dio a eso la Lo que dimensión pasa es que el poder de Grabois en los votos es en nada. nulo. Bueno, eso es importante. Entonces, eso le permite al oficialismo llegar unido
a esta elección. Sí. Claro, por supuesto. Si pierden, Eso hay te toda iba a una decir, discusión. es que si hubiera ganado Juntos por el Cambio tampoco se partía. Está bien, pero Juntos por el Cambio viene en tensión y exhibiendo públicamente Seguro. sus diferencias sin perder. Es más, muchos pensamos que parte de esa pérdida de votos que arranca en el 2021 con 42 fue por la interna. Ya, Entonces, seguro. la interna a flor de piel, la interna frente a la sociedad, en parte exhibió que ahí había proyectos políticos distintos. Sí, porque fue una interna, parecía una interna entre oficialismo y oposición. ¿no? Bueno, Una tal es interna de así que partidos. Patricia Bullrich no pudo retener la totalidad de votos que sacó Horacio Rodríguez Larreta. Y es la interna del PRO encima. Es la interna del PRO, pero bueno, también está alimentada. Yo creo que ahí hay una diferencia sobre la lectura del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Es decir, hay un sector de Juntos por el Cambio que hace una lectura de que ese gobierno no fue exitoso porque no se pudo hacer una agenda de cambios con la profundidad y la velocidad que requería el momento, y hay otro sector que dice, en realidad el problema es que estaba equivocado ese proyecto político y habría que haber hecho otra cosa. Entonces, esa tensión, y por supuesto la perspectiva para adelante, y la aparición de Javier Milei terminó de acelerar esas tensiones. ¿Y ahora? Y ahora, a ver, tenemos tres temas. Balotage, Sí. la situación de hoy de Juntos por el Cambio y el futuro, ¿no? Sí. Vamos primero por la situación de hoy Sí. de Juntos por el Cambio, que es la noticia del día. Sí. Yo creo que Juntos por el Cambio, tal cual nosotros conocimos, ha dejado de existir. Tal cual. ¿no? Sí. Sí. Hay un sector, no importa la cantidad de dirigentes, hay un sector, ni de las fuerzas políticas, hay un sector que ha decidido romper lanzas y se fue con Javier Milei, no solo en términos de anuncio público de voy a votar a Javier Milei, sino en términos de acuerdos políticos, acuerdos programáticos, y no sabemos todavía qué tipo de acuerdo además puede después deparar el futuro en caso de que Javier Milei llegue al gobierno. No lo han anunciado porque todos sabemos que hoy está mal visto los acuerdos de cúpula, de repartija de cargos, pero evidentemente ahí hay un acuerdo de largo plazo. Entonces, evidentemente ahí se está construyendo un espacio que puede ser un espacio de gobierno si gana Milei, e inclusive, aunque Milei no gane, puede ser un potencial espacio opositor con más nitidez en términos ideológicos, menos diferencias ideológicas, más inclinado a la derecha, ¿no? Una derecha más profundamente liberal, libertaria, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, Juntos por el Cambio, tal cual nosotros lo conocimos, no existe más. Hay una parte de la sociedad hoy que ha quedado huérfana de ese espacio político, una parte de la sociedad que además no es que viene preparada para esa orfandad, porque a ver, el votante de Miriam Bregman, el votante de Schiaretti, ese ya sabe que en el balotaje va a tener que elegir otra cosa. El votante de Juntos por el Cambio creía que iba a elegir entre Patricia Bullrich y un peronista. Bueno, eso tampoco funcionó. Saltemos entonces a lo otro, que es el balotaje. En ese escenario, yo creo que independientemente de los acuerdos de cúpula, de lo que pueda decir Patricia Bullrich, o incluso lo que puedan decir radicales que puedan simpatizar con Massa, eventualmente. Podemos sumar a Mauricio Macri también, ¿no? Además de Patricia Bullrich. Bueno, Pero sí, igual son sí, todos por dirigentes, supuesto. hay que ver qué Son hace todos la dirigentes. gente, chicos. Los dirigentes cada vez dirigen Claro, menos hay que ver qué gente. hace la gente. ¿No? Entonces, De acuerdo. esa autonomía que tiene la gente, ese clima de libertad en el que hoy vive, que le permite decir, yo ya no voto más peronismo radicalismo, voto a Javier Milei, esa misma autonomía de la libertad es lo que nos tiene que hacer ser muy cautos y esperar ver cómo los atraviesan dos tensiones. ¿Cuáles son las dos tensiones? Una, la que decías vos, el 60% de la gente votó oposición. Sí. Entonces es probable que no quiera votar a este gobierno, no quiera votar al oficialismo. Pero también el 70% de la gente no votó a Javier Milei. Y probablemente a mucho de ese 70% le preocupe muchas de las aristas de la propuesta de Javier Milei. Entonces acá tenemos, ¿no?, un montón de focos e iluminación. El que sea más iluminado seguramente es el que menos chance tiene de ganar. Sobre el quien se ponga el foco es el que tiene menos chance de ganar. ¿Por qué? Porque hoy los dirigentes políticos tienen 30, 35% de imagen positiva, lo sumo, 40%. Entonces, si todas las luces se ponen sobre vos y hay un 60% que no te quiere, probablemente si la gente tiene que decidir entre apoyarte o no, una mayoría no te apoye. Entonces, si el centro del foco es Javier Milei, como ya le pasó entre la primaria y la general, donde no creció un punto, si el foco está puesto sobre él, Bueno, probablemente... ¿el foco no está puesto en Sergio Massa? Bueno,
hasta el lunes, hoy que es el jueves, Sí. hasta el lunes, martes estaba puesto en Sergio Massa. No, A partir de hoy... Lo de ayer claro, fue... lo de ayer... pero Lo de cuando ayer hablo del Sergio foco, Massa estaba pantalla gigante, de pochoclo, acuerdo. gaseosa, mirando todo lo que pasaba. Bueno, vieron las declaraciones de él en la noche, salió y dijo, sí, vi algo Sí, en unos no grafos. vi Yo mucho. estaba trabajando, mucho, sí. yo estaba trabajando, vi en unos grafos. cuando hablo del foco de Lo Sergio de ayer Massa, parece hecho para Sergio Massa de la oposición. Bueno, casi, Bueno. digamos, con ese escándalo, ¿no? Esa forma escandalosa en que resolvió. Eso sí, no, eso, te soy sincero, eso sí me llama la atención. La forma en que una fuerza política, una coalición que generó tantas expectativas en la población, resolvió el apoyo a Javier Pero Milei. así fue la interna. Claro, bueno, Esa fue pero la por interna. eso. Pero bueno, me llama la atención que no hayan construido una instancia de, bueno, nos juntamos. Es como, ¿no? Si papá y mamá te avisan que se van a separar con la valija en la puerta y se van. Yo me voy, ¿eh? Sí. Y vos decís, che, no nos cuentan. Pero así fue la interna. Así fue la... Ni siquiera se dieron tiempo para hacer terapia de pareja. No. ¿No? Decir, bueno, Fue che, ¿por qué no vamos a separar? ahora con, Nada, directo. con este tema de los focos, el que paga menos en las apuestas hoy, el candidato es Sergio Massa. ¿O no da Bueno. esa sensación? ¿No quedó instalado eso? A ver, ¿qué es lo que uno tiene como sensación? No números, sensación. Lo mismo que yo te decía antes respecto a por qué ganó la elección general. Que Sergio Massa es un candidato que parece tener una candidatura mejor desarrollada, con una campaña más sólida, con una narrativa más consistente, que de a poco se va moderando y se va deskirchnerizando, lo cual le permite a él convertirse en un candidato atractivo, incluso para sectores de la población que no quieren votar este oficialismo, y lo que decía vos, Antonio, que no parezca que es parte de este gobierno. Es que me da la sensación que además hacer antikirchnerismo desde la oposición ya no te sirve. Es que es Porque como lo hizo Massa al sepia. antikirchnerismo. Es como, claro, es como transmitir en sepia, ¿no? Claro. Porque es como, yo se lo decía el otro día a alguien que me decía, no, pero el kirchnerismo está. Le digo, no, el kirchnerismo no está. Pero ¿sabes por qué no está? Porque nadie discute sobre el kirchnerismo. Si Patricia Bullrich y ahora Milei, creo yo, erróneamente, no traen eso a la mesa, nadie habla de O sea, eso. también, Claro. digo, como comunicadores tenemos que ser, no podemos ser ingenuos y no decir que el kirchnerismo no está cuando está. Es Pero, parte de la no, boleta, pero cuando- tenés Pero no, Aguado, pero tenés Pero cuando Máximo. yo, Está bien. pero ¿sabes qué? Pero- Cuando yo digo no está, ¿sabes a qué me refiero? Yo en el 2015 hacía un asado en mi casa, juntaba 10 amigos y tenía 3, 4, 5, no importa, que decían, lloraban por Cristina, Sí. y 3, 4, 5, 6, no importa, que lo que más querían en el mundo era que se termine ese gobierno, el gobierno kirchnerista. Hoy no hablan en el asado de No, Cristina, hoy no no podríamos nombran a hoy no Kirchner. podrías hacer un asado, Hoy no asado podés por hacer, ahí. pero bueno, digamos, pero no hablan de kirchnerismo. El kirchnerismo no está presente. Entonces vos le estás hablando a la gente de algo que la gente no tiene como su principal punto de preocupación. Ahora, salvo que vos me digas, no, mi rol como político es revelarle a la gente lo que hay detrás. aparte, Bueno, está bien. Vamos a ver si te va bien, si sacás votos. Habiéndose corrido Cristina Kirchner, casi desapareció Máximo Kirchner, Massa saliendo solo del escenario. O sea, es cierto, la oposición tiene que cambiar el eje principal del discurso. Mira, yo no sé si Massa va a ganar o no la elección, porque yo creo que es una elección abierta. Es que- yo no creo que es una elección, ya está. Es 50 y está 50. Yo creo que Sí. es 50 y 50. Ahora, yo no tengo duda porque es un partido al que conozco, en el que, digamos, lo he estudiado mucho, lo he mirado muy de cerca. El peronismo tiene la sensación de que está pariendo un nuevo liderazgo. Para el peronismo, el liderazgo es más importante que el partido, mucho más importante que el partido. Lo que le da sentido a ese partido, lo que le da un norte es la presencia de un liderazgo, más allá de la orientación ideológica que ese liderazgo pueda tener. Vos fíjate, primero fue el peronismo, Perón, después fue el menemismo, Menem, después fue el kirchnerismo, Kirchner, y ahora puede potencialmente nacer o estar naciendo el masismo. El entusiasmo que vos ves en la dirigencia del peronismo, en los seguidores más cercanos, por esa posibilidad, es algo que el resto de la gente, como no lo conoce, no puede tomar dimensión. Independientemente de que después Massa abandone muchas de las banderas principales del propio Facundo, kirchnerismo. Los 30 puntos de Javier Milei, que se repitieron voto más, voto menos, en las PASO y en las generales, ¿se van a mantener así o puede haber votos, gente que votó a Javier Milei que se pueda sentir desencantada
a partir de los últimos movimientos y que tal vez vote a Massa o elija votar en blanco? Mira, en mi opinión, yo tiendo a pensar que lo que la gente vota, si la elección es inmediata posterior, es decir, en un tiempo lógico, tiende a confirmarlo, ¿no? Es decir, es raro que un candidato, aún vos fijate, candidatos que van a competir de la PASO a la general y que tienen poca chance, la gente los vuelve a votar. El tipo que te vota a Miriam Bregman, si está, la vota. El que está Schiaretti, si está, lo vota. A Bullrich la votaron, no lo votaron los de la reta, pero sus votantes. Y a Massa y a Milei lo volvieron a votar. Por lo tanto, tendríamos que pensar, más allá de los porcentajes, porque los porcentajes son otra cosa, porque eso depende si vota más gente, menos gente, que los millones de votos que sacó Milei, los millones de votos que sacó Massa, se van a sostener y se van a mantener en el balotaje. Acá las claves de lo que viene son, uno, ¿va a votar la misma cantidad de gente o va a votar menos? Es decir, hay mucha gente, estamos hablando de un 30%, aproximadamente un 30 y pico por ciento, que no tiene su representante en este momento electoral. ¿Esa gente va a votar o no va a votar? Hay mucha gente, como decíamos antes, que se siente sorprendida, no va a tener a Juntos por el Cambio en la instancia final, ¿no? Es como si vos sos hincha de River y no lo tenés en la final de la Copa Libertadores. No importa ¿Por quién hinchás? No importa lo que digan los dirigentes, Pero esto es lo que yo no sé si los dirigentes saben. La gente va a votar lo que quiera votar. La gente va a votar, incluso muchos pueden decir, mira, yo entre Guatemala y Guatepeor no voto, no me gusta ninguno de los dos, porque, a ver, lógicamente, si vos sos votante de Patricia Bullrich o fuiste votante de Larreta, sos radical, lo más probable es que vos decís, yo un candidato peronista, yo peronismo no voto nunca, y digas, a un tipo como Milei que hace esta propuesta, que dice que el radicalismo es lo peor que le pasó a Argentina, no lo puedo votar, y ese tipo puede no. Entonces, puede bajar la cantidad de votos, eso les da un piso más alto, puede ser que el 36 de Massa sea un 39 y el 30 de Milei sea un 33, ponele. Y después hay que ver qué hacen el resto de los votantes. Y eso, coincido totalmente con Antonio, es una incógnita. Por supuesto que uno puede pensar, uno podría decir rápidamente, che, los de Bregman podrían más tendencia a votar a Massa para evitar que gane un libertario. Los de Schiaretti van a estar atravesados por dos tensiones, son peronistas, pero al mismo tiempo son cordobeses. De los 24 de Bullrich, ¿cuántos corresponden al radicalismo? ¿No? Ahora, esa 18 para un lado, esa matemática así muy rápida y para mí muy simplista, le favorece a Milei, probablemente. Están ahí casi, Yo creo que si te pones a hacer la por un punto de matemática, diferencia, salvo que vos digas... Para mí es muy simple, para mí no, yo no hago matemáticas, pero hay muchos que hoy están haciendo ese cálculo matemático. A ver. Es un error, pero mí es un error. es un error hacer el cálculo También, matemático. a mí también. Yo creo que la selección... Mirá, muchos hicieron ese cálculo matemático. ¿Cuál es el inmediato anterior que tenemos para comparar? 2015. Sí. Yo me acuerdo, 2015. Daniel Scioli sacó parecido a lo que sacó Sergio Massa hoy. 37%. A Mauricio Macri le había ido mejor, sacó 34%. Muchos decían, los votos de Massa, 22%. Sí. Todo voto opositor. Exacto. Van todos con Macri. No, muchos eran votantes peronistas, decían, yo Macri no lo voto ni loco. Sí. Una cosa que vote a Massa para oponerse al gobierno, otra cosa que quiera que el antiperonismo venga a gobernar la Argentina. Bueno, esos votantes se dividieron por la mitad y nos dio un balotaje, un punto de diferencia, un punto y medio de diferencia. Que yo creo que es hoy, falta mucho todavía, pero hoy es un 50 y 50. Yo creo lo mismo. Yo creo que es una moneda en el aire, un escenario muy disputado, lo que viene por delante. Vamos a tener Ahora, una semana. Si tenés días de la oposición como lo de ayer, si se Bueno, repiten los días, claro. No, si la Debería oposición... bajar eso, ¿no? Un poquito. No, y si, por ejemplo, si Javier Milei repite su performance de las PASO a la general, bueno, probablemente Sergio Massa tenga muchas facilidades para hacer campaña. Es decir, si vos tenés todos los días a alguien de tu espacio político que sale a hacer una propuesta que no tiene ninguna raigambre, ni historia, ni trayectoria en la discusión de los temas. No, porque ahí tenés una razón. cosa, a ver, vamos a la mesa del asado del domingo. La mesa del asado del domingo, ¿qué se puede discutir? Más apertura, menos apertura. Che, nos tenemos que relacionar más con Estados Unidos, menos con Rusia, con China. Esas cosas se discuten. Pero yo nunca vi que se discuta la venta libre de órganos en ninguna mesa de los argentinos. Nunca vi que en ninguna mesa se discuta, diga, hay que romper relaciones con el Vaticano. Vi gente que dice, la verdad que Bergoglio me decepcionó un poco, pero ninguno vi que le diga que es el diablo. Lo que va a tener que ordenar Milei es a su gente. Porque después te dice, Milei, mirá, esto no es plataforma de La Libertad Avanza, es a título personal, bueno, ordenalos. Bueno, a su gente y a él también. Sí.
Porque, a ver, el que dijo que Bergoglio era, ¿cómo lo llamó? No me acuerdo. Era no dijo la palabra diablo, pero algo parecido, fue él. Eso no fue. Sí, no fue pero vos podés criticar al Papa. Debía decir que querés cerrar, romper relaciones con el Vaticano. No, pero también, pará, Antonio, criticar, por supuesto, todo el mundo critica, pero vos podés decir, la verdad, estoy en todo en desacuerdo con el posicionamiento geopolítico del Papa, con sus posturas doctrinarias, con su accionar político en la Argentina, todo eso sí. Pero si vos decís, el Papa es el diablo, bueno, lo podés decir, yo no estoy diciendo, Sí, ojo, pero tiene su costo. a mí me encanta la libertad que se pueda discutir, es lo más lindo que tenemos como sociedad. Pero todo tiene un costo. Pero tiene un costo, no pretendas después que los curas no te hagan una misa diciendo que si te votan a vos es lo peor que le puede pasar a la Argentina. O no, que te hagan una caminata a Luján con carteles que digan Milei es el diablo. Entonces, digo, todas esas cosas tienen un costo. Yo creo que Milei, entre las PASO y la general, construyó un techo electoral. Él fue el que construyó su techo electoral que no le permitió crecer. La pregunta es, ¿va a repetir ese performance? Pareciera, uno empezó a ver un Milei más moderado, ¿no? Lo que pude ver ayer, sus apariciones públicas, más tranquilo en sus expresiones, menos radicalizado. Pero ahí aparece la otra pregunta. ¿Es atractivo Milei si no es radicalizado? Me están diciendo que te tenés que ir, pero como 3 veces me lo dijeron, así que no quiero interrumpir. Así es la vida. Paco, muchísimas gracias. No, Un gracias a placer, ustedes por la Muchas invitación, gracias. como siempre.